Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Episodio 12 de Dato Interesante del Día. Hoy me acompaña Juan Carlos Zambrana Gutiérrez. Juan Carlos es formado en Relaciones Internacionales, es autor de decenas de artículos publicados en medios de prensa y además también es autor de varios libros. Y además de todo eso es mi primo. Entonces sobran los motivos para estar súper contento de tener como invitado a una persona del calibre de Juan Carlos. Muchísimas gracias, querido primo, por estar aquí con nosotros. Halagado de estar con vos, contentísimo. Querido, a ver, quiero empezar primero comentando y manifestando mi alegría y mi inmenso orgullo por saber que la próxima semana estás presentando tu libro. Tarántula. Entonces, me encantaría que nos hables un poquito. Podemos empezar por eso, ¿no es cierto? Claro, yo también estoy muy contento. Ya después te voy a explicar por qué. Pero el 29 de julio, a las 8 de la noche en la Fexpo Cruz, se presenta Tarántula, que es el libro que reúne 11 de mis cuentos, escritos la mayoría de ellos durante la cuarentena. Y claro, es un libro en el que vos sabés, con toda la energía que uno tenía ahí en el encierro forzoso en el que vivía, tiene mucha violencia, tiene esto de una frontera difuminada entre lo humano y lo animal, y tiene personajes que se inclinan hacia lo animal a medida que se acercan a la muerte. Hay también la idea esta de lo frágil que es nuestra percepción del tiempo y de la realidad cuando en el mundo proliferan las drogas, por ejemplo. Hay voces infantiles que cuentan algunas de las historias, otras veces son jóvenes fiesterísimos, otras veces son adultos que están cansados de vivir, o soldados, digamos, ¿no? Militares, que tienen una experiencia de vida que puede resultar totalmente ajena para nosotros. Así que es muy variado, muy intenso, poderoso, diría yo. Y con mucho gusto están todos invitados. Se entra a la Feria del Libro, se busca el Salón Enrique Finot, jueves 29 de julio a las 8. Qué maravilla, querido primo. Me encanta, de verdad, me emociona muchísimo y seguro que yo voy a estar ahí. Ahora, me gustaría, antes de que profundicemos un poquito más en alguno de los temas que acabas de mencionar, me gustaría ir para atrás y compartir con la gente un poquito un recuento, si es que tú consideras que lo hubo, un recuento de las distintas versiones que tuvo Cayo, porque eso es algo que a mí me fascina muchísimo. Cayo fue músico junto conmigo, hemos tenido bandas juntos, ¿no es cierto? De hecho, durante una década yo creo que hemos estado tocando juntos. Sí. Después, obviamente, su formación profesional, ¿no? Relaciones internacionales, que también hubo una parte de Cayo que fue eso. Y hubo un momento, yo lo tengo muy presente, no me acuerdo hace cuánto, pero tengo muy presente que hubo un momento en el que tuvimos una conversación, nos sentamos en la plaza y mi primo me comentó esta idea, este anhelo o este sueño de ser autor de libros, de escribir. Y obviamente la persona que me conoce puede calcular cuál fue mi respuesta. Yo le dije que me emocioné muchísimo, que me emocionaba muchísimo la idea y que vaya y lo persiga. Fue tu culpa. Me imagino que debe haber sido, o sea... Fue tu culpa. Eso iba a decir, me imagino que no debe haber sido nada sencillo, nada fácil, pero un camino en el fondo maravilloso. Así que me encantaría, por favor, escuchar esas transformaciones que ha tenido Cayo. Sí, pues, ¿no? Y es algo incomprendido por mucha gente, ¿no? Muchos me han apuntado por eso y me hacen bromas, ¿no? Así como, mierda, lo único que te falta es hacerte drogadicto, ¿no? Y yo, sí, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, me considero una especie animal muy adaptable y con un espíritu explorador, ¿no? Entonces, sí, me cuesta seguirle la corriente a la gente cuando yo no siento que estoy extrayendo placer de lo que hago. Soy muy hedonista, ¿no? En eso nos parecemos.
queremos extraerle placer a la vida. Nos tiene que producir una satisfacción muy grande. No estamos dispuestos a vivir una vida gris, ¿no? Entonces, la música me movía. Y entonces en el colegio lo que me movía era el fútbol. Y de ahí un docente me dijo, sos muy bueno para las matemáticas. Me metí a ingeniería electrónica, porque era bueno para las matemáticas. Pero la ingeniería electrónica no me movió en absoluto ninguna fibra sensible del espíritu, pongámosle así, ¿no? Yeah. Y entonces salté a la música, a la carrera de música en la universidad evangélica. Uh-huh. Y ahí, obvio, estaba flotando en las nubes yo, todo muy hermoso. Pero me ganó la presión social, me ganó la tristeza de mi madre, me ganó la tristeza de toda la gente que me quería y que en su amor pensaban que otro camino iba a ser menos sufrido para mí. Uh-huh. Y entonces volví a ingeniería electrónica. No soporté, me fui a medicina, he hecho tantos saltos, me fui a medicina. De medicina empecé a ir al gimnasio a hacer pesas y luego a hacer Wing Chun con Filipo, con vos. Quedé encantado con lo que me producía el deporte, la camaradería, eso de moverse hacia exigencias cada vez mayores y un aprendizaje en grupo, porque así lo sentía yo. Ajá. Éramos un grupo que estaba hambriento por seguir aprendiendo, seguirse moviendo, seguir creciendo. Entonces hice estudios en fisicoculturismo y nutrición natural. Y recién después de eso hice relaciones internacionales, Yeah. ¿no? Y ahí ya todo el mundo se burlaba de mí, ¿no? Miércoles, decidiste, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Que para dónde vas? ¿No? Y yo siempre sorprendido de la gente que sabía para dónde iba desde chica, ¿no? Uh-huh. Sorprendidísimo, porque a mí me ha costado un mundo, o sea, al día de hoy no tengo muchas certezas tampoco. Uh-huh. Simplemente sé que soy hedonista, que le quiero extraer placer a la vida y en ese camino estoy. Entonces empecé a escribir a partir del 2016. Tuve la fortuna de conocer a Magela Boduán, Maximiliano Barrientos, Sebastián Antesana, Gabriel Chávez Casasola, en la UPSA, en el curso que ellos dan, en el programa de escritura creativa que ellos dan. Y entonces me encaminé, porque como sucedió con vos, con Sifu, en las artes marciales, en la literatura fueron ellos los que me abrieron las puertas de un mundo inexplorado todavía, ¿no? La literatura. Y ahí estoy navegando en ese mundo todavía asombrado. Pero ¿y si podrías decir que encontraste ya una musa, por así decir? O sea, ok, esto me gusta, o sigues todavía mirando hacia los lados para ver a dónde más te puedes inclinar? Creo que en la literatura hay para mí tanta cantidad de asombro como de sufrimiento. Es decir, soy un ser muy contradictorio. Uh-huh. Y el que me esté dedicando ahora a la literatura expresa esas contradicciones, ¿no? Uh-huh. Sí, es una musa, adoro la literatura, me impresiona, es bellísima, pero al mismo tiempo estar sentado escribiendo es un martirio para mi cuerpo. Vos sabés que el cuerpo no evolucionó para pasar horas sentado, ¿no? Uh-huh. Entonces es como una experiencia masoquista, ¿no? Ya. Yeah. ¿Extraigo placer del dolor? Creo que sí, y por eso es que lo sigo haciendo durante tanto tiempo y tal vez tengas razón y lo voy a seguir haciendo el resto de mi vida. Yo creo que sí, ese agridulce, ese dolorcingo, ese tener que lidiar con algo que se resiste. Yeah. Y que al final te produce placer, porque la literatura sí produce placer. Cuando te sentás con un libro, o aunque sea tu propio libro, uh-huh, y lo lees, sentís mucha satisfacción. Y me imagino que sí, justamente hablando de eso, me interesa mucho una pregunta quizás un poquito más técnica. No sé si quizás alguien de los que nos está escuchando es una persona que tenga algún anhelo de escribir un libro en algún momento de su vida, pero enfrente tuyo tenés a una persona que tiene ese anhelo. Yo lo digo, y las personas que más me conocen saben que uno de los sueños que yo tengo en mi vida es en algún momento poder escribir un libro. Ahora, en ese sentido, a pesar de que yo soy un soñador empedernido y yo desde chico tengo sueños y nunca me he sentido particularmente intimidado por mis sueños o por la magnitud de ellos,
Sin embargo, veo el sueño de escribir un libro y lo siento distante. O sea, lo siento distante y lo siento muy desafiante en relación a lo que yo interpreto de mis propias habilidades, ¿me entiendes? La vez que he intentado empezar a poner acción en ese emprendimiento, he fracasado estrepitosamente, o pienso que lo he hecho. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es: ¿cómo se empieza? El novato, el que nunca ha hecho nada parecido, ¿cuál es el primer paso para ir en esa dirección? Bueno, yo te voy a decir que para ser escritor hay que crecer, ¿no? Por ejemplo, la postura que vos tenés ante el proyecto de un libro es impresionantemente buena, es positiva. Sos consciente de que es difícil. Sos consciente. En cambio hay otra gente que agarra y dice, soy escritor, y te muestra su escrito y uno no sabe cómo le va a decir que escribió burreras, ¿no? Yeah. O que escribió mal, o que tiene que aprender, tiene que crecer, ¿no? Ajá. Me parece hermoso, positivo, adecuado que la gente empiece a escribir después de los 30. Ya, qué interesante. Me parece muy lindo. Muy A lindo. ver. O sea, James Joyce escribió Dublinense, un librazo de cuentos que todavía se lee a los 24 años. Pero James Joyce era un genio de la literatura. Yeah. La mayoría de nosotros tenemos que o hacer periodismo, o hacer relaciones internacionales, o hacer otras carreras, vivir, observar, vivir experiencias traumáticas o ver las experiencias traumáticas de los demás. Sobre todo si vas a escribir literatura, necesitas tener vida. Uh-huh. O haber observado la vida de otra gente, ¿no? Cuando sos muy joven y escribís mal. Escribís burreras, necesitas demasiada ayuda. Entonces lo primero que diría es que vos tenés ya a tu favor muchísimo para empezar a escribir. Cosa que no la hubieras tenido hace 10, Claro. 20 años. Y de ahí en adelante me parece también positivo que vos veas que escribir representa un problema, que representa esforzarte, tal vez hacer un proyecto de lo que querés lograr y después empezar a organizarlo, empezar a armarlo, empezar a hacer pequeños esfuerzos, ¿no? Para ir concretando etapa por etapa tu proyecto. Me parece que esa conciencia que tenés es buenísima y cualquiera que se plantee escribir es mejor hacerlo así que largarse nomás. Porque eso de largarse nomás solo va a servir como una práctica, ¿no? Al final, normalmente lo que sucede cuando uno se larga nomás a escribir es que eso debería tirarlo al basurero. Debería tirarlo. Qué interesante, porque me viene a la mente una frase que alguna vez escuché en contexto de composición de canciones. Y por ahí las cifras cambian, quizás la estoy diciendo un poco diferente, pero la esencia es lo que importa. Que esta frase decía: si vas a componer canciones, ten en mente que tus primeras 300 canciones van a ser basura. Imagínate. ¿No? Claro. Entonces eso ya le da a uno una perspectiva del tiempo que tiene que pasar hasta que yo agarré, digamos, las millas, ¿no es cierto? Hasta que yo agarré la experiencia. De hecho, vos dijiste que he escrito varios libros, pero yo ya he ido a las librerías a retirarlo. porque los 2 primeros libros que escribí fueron proyectos personales que yo mismo quise hacer entrar en contacto con el público, que tuvieron cierta reacción, pero de los que yo ahora me avergüenzo, ¿no? Entonces me hayas visto ahí en las librerías, ¿no? Quiero retirarlo mis productos. Y los estoy retirando y ahora quiero que Tarántula, que efectivamente es el único proyecto literario mío que ha sido apoyado por una editorial. O sea, que Tarántula, quiero que Tarántula hable de mí ahora. Ajá. Y mis 2 novelas anteriores cuentan como de eso, en el grupo de esos 300 temas que hay que tirar a la basura. Oye, qué interesante, pero entonces ya no están en circulación ya esos. Ya no están. Ay, yo que pensaba ir a buscar uno de ellos. Se los compro a todos los que lo compraron, se los compro de vuelta, los voy a quemar todos. Mira, qué interesante eso. Pero ¿y no te parece? O sea, a ver, yo te voy a traducir una experiencia que yo tengo en otro ámbito que no es exactamente los libros, pero creo que es algo parecido.
alguna vez yo miro muchos creadores de contenido, porque obviamente es algo que yo estoy aspirando a hacer. Entonces, alguna vez me ha pasado de ver creadores de contenido que ya son grandes, ya son exitosos, están bien establecidos. Y entonces yo de curioso tengo una fascinación por ver los inicios de la persona, ¿no? Okay. Encuentro como más cercanía, es decir, cuando a alguien ya grande lo puedo ver tropezándose y siendo todavía tosco, me puedo relacionar con él y puedo decir, wow, este tipo llegó acá y dio este salto, entonces yo también quizás puedo eventualmente llegar a ser. Entonces, muy pocas veces me he encontrado con canales de creadores de contenido que todavía mantienen sus videos torpes, sus videos novatos, y ha sido hermoso para mí, wow, verlo a ese tipo tan inmaculado, así cometiendo las torpezas que yo cometo. Entonces yo he encontrado satisfacción desde esa perspectiva. ¿No pasaría algo similar o definitivamente no? Tenés toda la razón. Y es en esa idea yo me refugio para no... Cuando me doy cuenta de que no puedo sacar absolutamente de circulación mis 2 primeros libros, ¿no? Yeah. O sea, eso que dije no va a suceder. La gente no va a venir a devolverme mis libros, ¿no? Ajá. Entonces en eso me consuelo. En que, como te dije, o sea, soy una persona que está en continuo proceso de cambio, que está aprendiendo. Reconozco yo que no nací escritor. Uh-huh. Nací bebé nomás. Yeah. ¿No? Entonces he tenido que aprender, y esos son pruebas, ¿no? Esos 2 libros son las pruebas de que estoy aprendiendo. Y el hecho de que ahora me avergüence de ellos también me habla a mí de que hay un crecimiento, ¿no? En el aspecto técnico, ¿no? Sí, totalmente, eso iba a decir. También encontrando una relación con eso, pero en otra área. Yo soy docente en una universidad hace ya 5 o 6 años. Y alguna vez conversaba con un alumno, un ex alumno, que me decía en alguna oportunidad, me decía, profe, me ha surgido una oportunidad maravillosa, una oportunidad que me encanta, pero me da miedo. Siento que no estoy preparado o no sé, siento inseguridad cuando miro esa oportunidad. ¿Usted qué piensa? Y yo agarro y le digo, cuando se me dio la oportunidad de enseñar, de dar esta docencia, yo también estaba aterrado. Yo también me sentía subcalificado. Yo tampoco me sentía en las condiciones para empezar a hacer eso. Y de hecho, vuelvo otra vez en mi mente a las primeras clases que yo di de docencia y me muero de la vergüenza. Me cae el rostro al suelo de la vergüenza del docente que yo era, ¿no? Sí, entonces, sí. En ese sentido, pero al mismo tiempo digo, qué bueno, ¿me entiendes? Porque ahorita, o sea, quiero pensar que mi clase es genial y los chicos la aprovechan y les es de servicio y la disfrutan gracias a que pasó eso, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Y es muy positivo para uno aceptar que uno no siempre la hizo bien, ¿no? Yo le cuento a Bruno, eso es algo nuevo en mi vida. En los primeros años de Bruno, mi hijo, yo pues le hablaba de mis momentos heroicos nomás, ¿no? Ah, yo te pango, ¿sabes qué hice esto? Tengo pruebas de eso, y le mostraba, ¿no? Y él, con los ojos abiertos así, ¿no? Brillando. ¿En serio, papi, no? Y ya ahora entré en una etapa en la que quiero contarle mis debilidades también, ¿no? Quiero contarle de mis momentos más bochornosos. Uh-huh. Y él, ay, así se desespera, ¿no? ¿En serio hiciste eso, papi? Y se avergüenza, pues, ¿no? Se avergüenza, pero después, o sea, se avergüenza conmigo, porque sabe que a mí también me produce vergüenza. Ajá. Pero después él solingo agarra y me dice, bueno, papi, nadie es perfecto, me dice. Y yo quedo liberado, quedo tranquilo, porque sí, efectivamente, a veces somos mucha máscara, ¿no? Somos mucha careta, somos una impostura, somos una imagen. Y no somos reales, no somos redondos, no somos de 3 dimensiones. ¿No? Y este es un aspecto que tal vez como sociedad nos está costando abrazar, ¿no? Uh-huh. A abrazar los bochornos, a abrazar las metidas de pata, uh-huh. A abrazar las veces que uno le echó pelo a la leche, digamos. Claro, y creo que la palabra clave de lo que acabas de decir es liberador. Porque también en algún momento he pensado en esta relación inversa que existe
entre el éxito, que claramente yo lo puedo entender como algo deseable, ¿no? Y una presión y expectativa que vienen luego asociadas a eso. Por ejemplo, a mí me pasó alguna vez en mi cuenta de TikTok, donde creo contenido de salud, de movimiento, hubo un momento en el que un primer video que dio así una patada un poquito viral, fue un video que así de pronto de un día para otro subió como a 80,000 vistas, después subió como a 100,000, un poquito más. Y yo sorprendido, o sea, no habiendo tenido una experiencia parecida antes, veía mi caja de notificaciones así estallar, ¿no? Con unas cifras que nunca antes había visto, se descontroló. Entonces yo alucinando con eso. Y las 2 semanas siguientes a esa experiencia fueron horribles, porque entonces los otros videos que yo subía que no alcanzaban esas cifras, alcanzaban cifras que para cualquier persona diría, wow, qué bueno, pero yo estaba bajoneado. Yo estaba bajoneado con 2,000 vistas, bajoneado con 3,000 vistas, porque decía, viejo, pero si este estaba tan grande, entonces, ¿me entiendes? Uno solito se cuelga de allá y después nada es suficiente. Eso me parece también grave. Totalmente. Es lo que se llama ahora la sociedad de rendimiento, ¿no? Hay una fuerza que está en el sistema y que nos invita a creer que tenemos que tener siempre nuestra mejor versión, que tenemos que alcanzar siempre nuestra mejor versión. ¿Y cómo se cuantifica cuál es tu mejor versión, ¿no? A veces mi mejor versión es cuando estoy descansando. Ajá. Mi mejor versión es cuando no me estoy exigiendo absolutamente nada, ¿no? Pero la sociedad ahora, por el sistema capitalista, porque hay que ofrecer más bienes y servicios, porque se necesita generar, te hace creer muy fácilmente que tenés que esforzarte y que tenés que tratar de alcanzar lo que ya habías alcanzado antes y mejorarlo inclusive. Ajá. Y uno no se da cuenta que se puede esclavizar a uno mismo, que puede estar siendo muy, muy violento con uno mismo. Puede estarse provocando ansiedad, trastornos, estrés, demás, haciéndole daño a la química de su cuerpo, por esas exigencias que no nacen de uno, o sea, no estaban en uno. Uno era un hedonista, uno quería vivir la vida con placer y satisfacción, y de pronto preocupado de qué por estas cosas, ¿no? Entonces hay que cuidarse de eso, yo mismo caigo en eso. Y hay momentos en los que digo, no, vamos a hacer una pausa. Y obviamente hay momentos en los que también estoy autodestructivo, ¿no? Y escribo algo en el Facebook solamente para perder seguidores. Sabiendo que si hago eso, la gente se va a ir. Porque hay veces que quiero ser de 3 dimensiones, quiero tener mis contradicciones, no quiero ser lineal, ¿no? Ajá. Entonces, admito y confieso mis contradicciones en las redes y ahí bajan. Yeah. ¿No? Pero a la gente le gusta ahora mismo. Le gusta algo predecible, le gusta algo constante. Ajá. Entonces, difícilmente van a seguir a un ser humano que se muestra redondo, ¿no? Claro. Ahora, otra cosa que me parece importante resaltar es que las analíticas y los números que uno recibe desde su pantalla, del contenido que uno ha creado, pienso que es importante entender que no necesariamente representan el real impacto de lo que eso tuvo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Cayo tiene un canal de YouTube en el que sube videos y a mí me encanta la vez que sube Cayo algo, porque yo sé que es algo que tiene profundidad. Es más, es algo que tiene probablemente más profundidad que la que yo he alcanzado a darle a ese tema. Entonces, en ese sentido es que cuando yo encuentro un nuevo video de Cayo, yo tengo mucho interés por entrar ahí, sumergirme a ver qué compartió, porque sé que voy a salir de ese video más nutrido de lo que estaba antes, y es una experiencia que disfruto mucho. Sin embargo, yo soy, no sé por qué motivo, súper apático con mi interacción en redes sociales. No respondo, no doy me gusta, no comento, no digo nada. Entonces, en ese sentido, yo no registro, no aparezco en la métrica de Cayo. Sin embargo, el impacto que tiene en mí es fuertísimo. Entonces, es correcto eso también, ¿no es cierto? Totalmente. Inclusive un dislike es algo maravilloso, ¿no? Ajá. Un dedo para abajo es algo maravilloso porque te estás incomodando, estás produciendo escozor, ¿me entendés? Ajá. Estás haciendo que la gente se alarme. Ajá. Y eso es generar una fuerte impresión. Es totalmente distinto a pasar desapercibido.
Entonces esas personas van a estar con ese escozor y esa bronca y se van a preguntar por qué y inconscientemente van a pasar por un proceso. Ujú. Entonces, claro, es importante tener una voz, digo yo. Vos tenés algo que decir, decilo. Sería una pena ceder ante el miedo, la cobardía y no querer decir lo que tenés que decir. Así que cuando una persona habla o se pronuncia a partir de las redes sociales, yo aplaudo, yo digo qué valiente sea lo que sea que haga, que diga. Muchas veces no estoy de acuerdo, pero ya lo escuché, ya esa persona se la escuchó y se genera un proceso a partir del diálogo, ¿no? Porque hay un diálogo ahí. Totalmente de acuerdo. Ahora, volvamos a algo que comentaste también cuando estábamos hablando del proceso de escribir. Y me encantó que hayas dicho que una persona debería escribir a partir de los 30 años en adelante. Alguna vez yo he pensado, bueno, no alguna vez, todas las veces que algún alumno, algún amigo o alguna persona me pregunta y me pide consejo con respecto a tatuajes, yo tengo siempre una misma respuesta. Yo le recomiendo a la persona, especialmente si es una persona joven, que no se tatúe en joven. Yo le cuento que es verdad que yo empecé mi proyecto de tatuaje a los 28 años. Y no recomiendo empezar antes que eso, porque me acuerdo las ideas que yo tenía a los 22, a los 20 o a los 18 y digo, gracias. ¿Esto fue una indirecta, Luis? ¿Fue una indirecta? No recordaba tu trayecto de tatuaje, pero qué interesante que lo digas ahorita, porque no sé si vas a coincidir conmigo. En ese sentido, yo digo, si me hubiera hecho la idea que tuve a los 18, ahorita no me gustaría. Y en ese sentido, el hecho de que yo haya empezado en un momento ya tan, no quiero decir maduro, ¿no? Pero tan avanzado de mi edad, digo, qué bien, eso casi como que dio un poquito de garantía de que no me haga tantas tonteras. Entonces... Y te agarras la frente de aquí las 100 2 veces. ¿Coincidirías o cuál es tu relación con tus tatuajes? Claro, en mi caso no fue un proceso tan racional, tan pensado, ¿no? Uh-huh. En mi piel en realidad lo que se ve es frustración, es la energía que no pude gastar en el deporte, en las artes marciales, en hacer el amor, en ir a las fiestas, cosas que me gustaban, porque estaba con el brazo roto, estaba con un tendón totalmente suelto. Me hicieron una cirugía y entonces mi músculo quedó aquí totalmente contraído y estuve con el cabestrillo, estuve con unas drogas que me hacían pasar los días sin mucho dolor. Y en esas circunstancias, cuando no me sentí pleno, o sea, sentí que estaba mermado en mi integridad física. Y tanta energía que yo siempre he tenido, vos sabés, estaba contenida. Entonces, la primera vez que vi un estudio de tatuaje dije, a ver, intentémoslo. ¿Dónde? En la cabeza. Y me eché. Y deciste vos que cuando pasaba la máquina, yo sentía la frialdad de un bisturí abriéndome la cabeza. Y me relajó. Los primeros 5 minutos. Me relajó los primeros 5 minutos y dije, esto es lo que necesitaba. Y de ahí, miércoles, la llaga en la cabeza, ¿no? El pañuelo ahí, el papel absorbente. Y ya después de eso, cada 5 minutos yo decía, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo he soportado hasta aquí? Y bueno, nacieron ahí una serie de reflexiones también, ¿no? Me pareció que así también, como la sesión de tatuaje, puede ser la vida de la gente. Uh-huh. Si la vida o la máquina de tatuar hiere la piel o el cuerpo de una manera concienzuda, es soportable la sesión. Y lo mismo pasa con la vida. Pero a veces el tatuador o el universo o algún dios se encapricha demasiado con darle a una sola parte del cuerpo, ¿no? Y ahí es donde produce esas ganas de salir y patearlo todo, o de abandonarlo, ¿no? O de desistir, pues, ¿no? O hasta de enloquecer. Entonces se nacieron ahí una serie de reflexiones
y siento que aprendí mucho. Esas marcas que están en mi piel, es evidente que expresan una energía contenida, una frustración. Y por el momento no las niego, no tengo necesidad de negarlas, entonces me corto el cabello. Me imagino que va a llegar un tiempo en el que quiera ya esconderlas y me voy a dejar crecer el pelo totalmente, ¿no? Pero entiendo tu visión del tatuaje. Uh-huh. Me parece importantísimo, no lo logré hacer. Soy más impulsivo en ese sentido. Entonces mi historia va por otro lado. Ahora, me gustaría que me ayudes a terminar de armar una idea, porque tengo la sensación, pero tengo las piezas sueltas. Yo cuando empecé mi proyecto de tatuaje, fue justamente una época en la que venía emocionalmente muy herido. Yo tuve como parte de mi formación marcial un proceso de discipulado de 10 años con una persona, quien fue mi maestro. Yo durante 10 años me entregué por completo a eso y entonces yo pasaba durante ese tiempo toda la cantidad de horas que pueda cultivándome, aprendiendo, trabajando en el establecimiento, ayudando, es decir, sumergiéndome y empapándome por completo de eso. Entonces, cuando sucede por motivos la ruptura con mi maestro, episodio que yo considero importantísimo en mi vida, o sea, no puedo enfatizar lo importante que fue haber roto esa relación. Desde todo punto de vista. Desde todo punto de vista. Pero bueno, fue más duro para mí que una ruptura amorosa. Fue realmente muy, muy difícil, muy doloroso, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese sentido, yo empiezo este proyecto de tatuaje todavía con esa herida muy fresquita. Y aquí es donde yo no termino de conceptualizar y necesito tu ayuda para atar esta idea. Me dolía, pero me sanaba al mismo tiempo. ¿Tiene algo de sentido eso? Correcto. Lo que pasa es que nosotros llevamos en el ADN el ritual. Uh-huh. Somos una especie que ha practicado rituales desde el principio. Uh-huh. Hay tribus en las que cuando el joven ya puede cazar, ¿no? Estoy hablando de tribus primitivas, pongámosle así, por ponerle una etiqueta horrible, uh-huh. Pero que vivieron hace miles de años, algunas de las cuales todavía siguen manteniendo su estilo de vida. Cuando ya sabe cazar, cuando ya está listo para tener su familia, le dicen venga para acá y lo tatúan. Yeah. Entonces el tatuaje tiene esa naturaleza ritual y marca una transición, marca siempre un antes y un después. Uh-huh. No creo que alguien vaya a tatuarse y se sienta la misma persona después de tatuarse. Uh-huh. Yo creo que hay una experiencia que lo transforma a uno. Uh-huh. En tu caso y en el mío, veo que hay esa similitud. Uh-huh. Cumplió la función de ritual y nos ayudó a sobrellevar un momento que implicaba algunas dificultades, ¿no? Uh-huh. En mi caso, obviamente, me ayudó a sosegarme, a aceptar que recuperar una parte del cuerpo lesionada requiere que uno se resigne durante un tiempo y espere. Uh-huh. Porque el cuerpo es así, el cuerpo sana y se vuelve otra vez pleno, pero uno tiene que ser paciente, ¿no? Uh-huh. Y como yo no tenía esa paciencia, yo corrí al tatuaje, ¿no? Yeah. Y el tatuaje me ayudó. Sin el tatuaje hubiera sido muy difícil para mí. Uh-huh. Y en tu caso veo también, ¿no? Uh-huh. Desde una perspectiva tal vez más espiritual, tal vez más saludable, uh-huh. pero te ayudó su poder ritual, el poder ritual del tatuaje te ayudó. Uh-huh. Ahora, me imagino que ese es un privilegio de... A ver, espero que no suene feo lo que estoy diciendo, pero un privilegio que van a experimentar las personas que tienen ciertas piezas de tatuaje, me refiero a ciertas dimensiones que implican ciertas dificultades en términos de dolor. A lo que voy es a que si me hice un cintillo así de este tamaño o me hice una letrita pequeñita, no necesito pasar por tanto dolor y tanta dificultad. Entonces, ¿mi transformación es menor o...? Es proporcional, creo yo. Porque obviamente la persona que se hace una cocinga tan diminuta es porque está muerta de miedo, ¿no? Es porque es ultra sensible. O porque tiene
un miedo que es más grande que el físico, o sea, es un miedo social, ¿no? Ajá. Un miedo que viene por el que dirán, o mi familia me crió de esta manera, y cómo voy a aparecer yo con la piel manchada, ¿no? Ajá. Entonces, creo que siempre es un salto de valentía, siempre es tomar al toro por las astas y es reforzar el ejercicio de la voluntad, ¿no? Ujú. Decir, yo soy, yo quiero, me lo hago. Y salen con su letringa, pero ya está, pues, ¿no? O sea, ya han tomado una decisión personalísima. Ujú. Y claro, el proceso de un tatuaje, de una pieza grande, como vos decís, es impresionante. Es otra cosa. Ahora, yo tengo que confesar que yo estuve dentro del grupo de personas que tuvo un asombro fuertísimo cuando nos enteramos de tu tatuaje, porque era tu primer tatuaje, ¿no es cierto? Y en una región que normalmente los que entendemos de tatuaje la consideramos como una de las regiones más respetadas, la cabeza, ¿no es cierto? Sí. ¿Sabía tu familia? ¿Habías comentado? ¿Llegaste así con la cabeza tatuada? ¿Qué pasó? Así fue, ahí? Como te digo, fue un impulso. Ajá. Fue como, esta es la respuesta, así, ¿no? Yo de verdad que era una sombra, no era una persona con ganas de vivir en ese momento, es decir, yo soy vitalista, entonces yo considero que estar vivo es un privilegio, y voy a vivir siempre con la máxima intensidad que pueda, pero tengo que admitir que en ese momento, como en otros momentos de mi vida, que han sido muy duros, estaba reducido, ¿no? Mi energía vital estaba reducida y no sé por qué vi el estudio de tatuaje y dije, esta es la respuesta, y me metí y sentí que volvió el flujo de energía a mi cuerpo, ¿no? Tal vez tiene que ver con las hormonas que se secretan cuando te producen algún daño en la piel, no sé, pero también tiene que ver con que vos apreciás el trabajo del tatuador, ¿no? Su paciencia, ¿no? La consideración que tiene para con vos, su silencio, porque a mí también me gustaba mucho eso. El tatuador era silencioso y eso me pareció maravilloso. No me hubiera imaginado una sesión de tatuaje en la que estuviera como un señor taxista, digamos, ¿no? Buscándome conversación ahí, ¿no? Me gustó muchísimo, fue muy bueno. Por eso seguí. Empecé con Quetzalcóatl. Y de ahí me hice la cabeza entera y después seguí y fueron como 12 tatuajes, digamos. Ya. ¿Dijiste Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. Pues, por favor, yo no sé, ilustrarnos un poquito sobre qué significa, o si es que no hay problema, ¿no? Claro, no. Quetzalcóatl es el dios tolteca de la vida. Y en el fondo, para mí, representa rebelión. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una cultura occidental que por lo menos hasta el siglo XIX ha sido regida por la idea del Dios cristiano, ¿no? Entonces, para mí, que he vivido una juventud evangélica y que renuncié a eso, tatuarme otro Dios, y que es Dios de la vida, imagínate, ¿no? Yo soy vitalista. Entonces, el Dios tolteca de la vida, vamos a ejercitar la voluntad. Yo quiero que quede en mi piel registrado que hay un cambio de paradigma. y no creo en deidades, digamos. No creo en deidades. Pero sí creo en los símbolos. Creo en que una imagen puede condensar un significado que es enorme. Entonces, Quetzalcóatl, además de significar lo que significa en términos de vida, vitalismo y del privilegio de estar vivo, para mí representa también rebelión. Sí, sí. Ahora, no hay problema con que entremos en esta conversación de la espiritualidad y creo en esto y no es cierto. Voy a tomar agua nada más. Entonces, actualmente tu terreno es un terreno ateo, podríamos decir, o... Voy a perder seguidores. Sí, soy ateo. Soy ateo y eso ha sido también liberador porque ni siquiera me planteo la pregunta, ¿no? Por eso es que no soy agnóstico, porque ni siquiera me planteo la pregunta de si hay o no hay una deidad o un ente superior. Y eso ha sido muy liberador también. Ahora, concebirme como ateo frente a las deidades ya tradicionales es muy sencillo. Es muy sencillo, es decir, no me convencen para nada. Pero viene gente, ¿no?, agnóstica y me dice, oye, pero
mirá la ciencia cómo está avanzando, puede ser que se haya descubierto en el futuro una civilización avanzadísima, el viaje en el tiempo y que en realidad seamos una creación de una... Y vienen con sus teorías, ¿no? Y yo lo escucho y digo, qué lindo eso para una novela, ¿no? Pero no me planteo el tema en términos de espiritualidad. De dónde venimos, para mí, no representa una pregunta que tenga que ver con una deidad. Pero ¿y no encuentras que quizás, y no es, digamos, ningún intento de convencerte de alguna idea diferente de la tuya, pero no encuentras que quizás muchos de los conceptos que se utiliza en el terreno religioso, muchas de las ideas son de servicio en un sentido pragmático, hasta utilitario? Me refiero a que, por ejemplo, muchos de los relatos que ellos cuentan, yo los encuentro tremendamente beneficiosos para transmitir ideas que dentro de una estructura social claramente son beneficiosas. Es decir, por ejemplo, la cooperación, la sinceridad, digamos, no ser corrupto, ¿no es cierto? La sociedad yo encuentro que tiene un beneficio pragmático, real, demostrable, de trabajar activamente en contra de la corrupción, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pillo relatos que favorecen a ese resultado. Maravilloso, maravilloso. Ver la religiosidad como un relato me parece precioso, preciosísimo. Yo, de hecho, me llevaría a una isla, si solo me permiten llevarme 2 libros, la Biblia y uno más, digamos, que tendría que escoger. Porque sí, como relato está buenísimo. Además es un relato que te habla de la evolución de la civilización occidental. O sea, desde los patriarcas de la cultura hebrea hasta el siglo XIX, como te digo. O sea, y está bien, si la gente necesita relatos, que es algo indispensable, está buenísimo que tengan sus propios relatos. Yo mismo tengo mi relato, ¿no? Ahora, el efecto que tienen esos relatos es lo que yo mido con pinza. Creo que no son positivos los relatos que involucran a una deidad. Generan una dependencia muy grande. Un efecto placebo constante que tiene que estar ahí y la gente no se puede hacer cargo de su vida. Y muchos relatos alejan a la gente del disfrute de la vida y eso es lo que me preocupa más, lo que me causa un pesar muy grande. Porque como te dije, soy hedonista y creo que es aquí en la tierra donde tenemos que gozar y disfrutar y hacer gozar, porque el hedonismo no es egoísmo. Hay que gozar y hacer gozar. Entonces, hay relatos y relatos. Unos son muy positivos, generan bienestar personal y social, y otros no son tan positivos. Ahora, me parece que la palabra clave, la frase clave que estás diciendo ahí es hacerse cargo, ¿no? Hacerse cargo implica un nivel de trabajo para llegar a una maduración que creo que es fundamental para cualquier persona adulta y que, claro, ese proceso no necesariamente está añadido inherentemente a una materia o a una asignatura religiosa, ¿no? Sino es un trabajo individual que uno tiene que hacer por vías terapéuticas o por lo que sea, que sin ese hacerse cargo, probablemente ninguna otra cosa, ya sea la religión o cualquier otra resolución idealista que yo tenga, no va a estar completamente anclada, ¿no es cierto? Absolutamente. Yo siento pesar, por ejemplo, cuando encuentro gente que, siguiendo su fe, su relato religioso, se siente libre, porque el relato le dice que es libre y eso es impresionante, el poder del relato, ¿no? Sos libre, pero son esclavos de un montón de consignas, de un montón de mandamientos, de un montón de limitaciones. Y entonces llega el momento en que yo les propongo, por ejemplo, tomemos este vino que te va a encantar, es riquísimo. Y los otros así, ay, no sé, porque su relato les habla de que tomar el vino puede llevar a emborracharse y emborracharse los priva del cielo. Al menos que se sientan basura y pidan perdón y la deidad los perdone. Y cuando veo eso, digo, qué tristeza, te podías haber hecho cargo, de la decisión de tomarte una botella de vino conmigo, y te juro que no hubiera pasado nada, o sea,
Pero hay gente que tiene el deseo, tiene las ganas. Claro. Y se ve, se siente el pesar. Claro. Porque... Y ahí está el punto clave, ¿no? O sea, yo siempre he pensado en esta idea de que no importa la acción, la decisión o lo que sea concreto que yo esté comunicando, sino importa desde dónde viene, desde dónde sale eso, ¿no es cierto? Eso es mucho más importante que la acción final. Y en ese sentido me voy a valer del mismo ejemplo para representar una situación en la que creo que podemos coincidir que el mismo resultado tendría un origen diferente, que es yo, por ejemplo, si es que yo te estoy rechazando un vino o algo así, tú entiendes desde dónde está viniendo, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, yo no voy a leer pesar ni tristeza ni ganas de hacerlo. Exactamente, o sea, la persona que no sepa de qué estoy hablando, yo soy abstemio, digamos, desde siempre, no consumo alcohol por voluntad propia, y como dice mi primo, no representa para mí un pesar, no es que yo estoy forcejeando adentro mío porque quiero tomar eso, ¿no es cierto? Entonces, el lugar de donde procede la decisión o el sentimiento hace toda la diferencia, ¿no es cierto? Totalmente. Y a mí me gusta muchísimo encontrarme con gente que ejerce su voluntad, porque eso te convierte en señor de tu propia vida, ¿me entendés? Uh-huh. Cuando vos le decís no a alguien que te ofrece vino, uno te respeta. Uh-huh. Uno te respeta. En cambio, hay otras personas que cuando dicen no, producen una sensación de conmiseración, ¿no? Uh-huh. Y uno no sabe, ay, pucha, pobre ovejita, más o menos piensa uno, ¿no? Uh-huh. Cuando podría ser señor de su vida, podría ser señora de su vida. Uh-huh. Ahora, ¿cuáles tú mencionarías, si es que conoces varios, procesos a través de los cuales una persona pueda trabajar, digamos, en vías de cultivar esa conciencia, esa madurez, esa autonomía de uno mismo? Yo, en donde la encontré, no sé si has escuchado alguna vez de terapia Gestalt. No. Es un tipo de terapia muy vivencial. Normalmente son cursos bastante extensos, estamos hablando en el orden de 1 o 2 años o quizás a veces más, en donde durante ese tiempo se te invita de manera activa, corporal y física a habitar emociones, ¿no? Entonces vas a experimentar en un entorno controlado y seguro con gente profesional que no va a dejar que te hagas daño. Vas a habitar, por ejemplo, tu ira. Vas a habitar tu enojo, vas a habitar tu miedo, vas a explorar. Entonces es sumamente integrador y sales de ahí, como te digo, con mucho más conciencia y con mucho más cimiento con respecto a quién eres. Entonces me encantaría saber si es que tú has tenido alguna experiencia o conoces algunos otros vehículos a través de los cuales las personas puedan ir en esa dirección. Bueno, tal vez se vaya a desinflar la imagen que tenés de mí. Pero a mí lo que me ayudó fue Friedrich Nietzsche. Ya. Yeah. Es decir, yo soy un hombre del libro, o sea, y la cultura occidental es una cultura del libro. Entonces, tenemos en el ADN eso de buscar respuestas en los libros. Ajá. Y puede ser que haya ahora gente más desprendida de esa herencia genética, pero yo todavía soy producto del libro. Y cambié el libro, pues. Cambié la Biblia por Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Yeah. Y Friedrich Nietzsche, pues, es el filósofo de la voluntad de poder, le llama él, a esto de que todos los organismos desde el inicio de la vida en la Tierra no han buscado solamente sobrevivir, no. Quieren más energía de la que necesitan para sobrevivir porque quieren producir y reproducirse. Entonces, Friedrich Nietzsche empezó a decir cosas que resonaban en mí, ¿no? Aunque la dijo hace más de 100 años. Y cuando terminas de leer el Así habló Zaratustra, vos decís, miércoles, va a llegar un momento de la humanidad en la que el ser humano realmente sea dueño de su vida. Y eso es lo que yo trato de hacer. Pero obviamente uno va de fracaso en fracaso, ¿no? Por ejemplo, lo que te hablaba, la presión de ser una persona que produzca, que rinda. Yo estoy escribiendo ahí, tengo un producto que está más o menos y lo quiero perfeccionar y a veces me exijo y paso horas y le meto café, le meto té verde, una pastillita de maca, qué sé yo, me empiezo a hacer daño en el cuerpo también para perfeccionar mi arte. Y entonces me doy cuenta de que he dejado de ser dueño de mí mismo. Al tomar la decisión de hacer literatura,
Fui dueño de mí mismo, ejercí mi voluntad de poder. Yo quería transformarme y pasar a ser un escritor. Y ejercí voluntad de poder y lo hice. Pero después uno no se da cuenta cuando pierde el control. Y hay otras fuerzas que están actuando sobre uno y lo alejan del señorío de su propia vida. Así que es un proceso constante. Uno tiene que estar todo el tiempo trabajando, alerta, ¿no? Uh-huh. En mi caso Nietzsche ha sido indispensable y sería muy ingrato negarlo, ¿no? Ya. Pero y me imagino que sí tuviste algún... O sea, no quiero acusar de incompleto ese proceso que estás describiendo, ¿no? Uh-huh. Pero me imagino que no es suficiente solamente quedarse con la letra impresa en el papel. Tiene que haber en algún momento de tu proceso interno una traducción a la corporalidad. Por ejemplo, en el dolor del tatuaje o algo, ¿puede ser? ¿O es suficiente, resulta suficiente para una transformación profunda, algo que entró solamente por la vista? Puede ser la letra, puede ser la voz, uh-huh. Puede ser la voz interior. Uh-huh. El proceso se puede disparar en cualquiera de esos lugares, uh-huh. ¿no? Pero obviamente eso es solo el gatillo, uh-huh. ¿no? Ya hay que hacer un ejercicio, o sea, hay que ejercitar, hay que materializar. Uh-huh. Y eso es lo más difícil de hacer, uh-huh. ¿no? Tomar decisiones. Imagínate la decisión, qué difícil fue tomar la decisión de dedicarse a escribir. Y he hecho, digamos, cambios en mi vida. Uh-huh. Mi calidad de vida, personalmente, tenía yo ciertos bienes, ciertas comodidades, ciertos privilegios, uh-huh. y he ido bajando, uh-huh. ¿no? Mi estándar de vida para poder sostener esto que es la literatura. Uh-huh. Entonces, yo he ejercitado mi voluntad. Uh-huh. También al decidir qué creo y qué no creo, y rumiar y pensar muy bien qué ideas voy a dejar anidar, uh-huh. en mi cabeza, estoy ejercitando mi voluntad. Entonces no importa desde dónde se gatille el proceso, uh-huh. creo que la clave está en hacer el ejercicio de decidir. Ya, y voy a enfatizar un poquito más en esto, que creo que sí coincidimos en que sí es necesario en algún momento bajarlo a la realidad, ¿no? ¿Por qué lo digo con tanto énfasis? Porque, por ejemplo, ese es uno de los desengaños más fuertes que sucede en los practicantes de artes marciales tradicionales, ¿no? Donde el arte marcial tradicional está en una burbuja, en una nube maravillosa, donde el ataque sucede como tú lo imaginaste y todo, y muchas veces hay el riesgo de quedarse en la idea abstracta, y la primera vez, ojalá que nunca te pase, pero la primera vez que baje a la calle, que baje al suelo una situación real, a mí me pasó y yo tenía mucha vergüenza de lo que voy a contar ahorita, ya no, pero durante muchos años yo sentí vergüenza de esta experiencia, donde yo llevaba ya varios años como practicante de artes marciales y tuve un problema en la calle con una persona que se me cuadró y me congelé de miedo, claro. Me paralicé. ¿Y dónde estaba todo lo que practiqué? ¿Me entiendes? Claro. Y era porque me faltaba bajarlo, me faltaba traducirlo a lo Totalmente. Físico. Y en ese sentido yo me he hecho amigo del desencanto. Uh-huh. Yo he albergado muchas ilusiones, ¿no? Uh-huh. Y con la literatura me pasa lo mismo. Uh-huh. Es decir, alguna vez leí en un texto de John Garner que decía: la inteligencia del buen narrador consiste de... Y un montón de antivalores, digamos, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. infantilismo, que es imprevisor, un montón de cosas. Y yo decía, soy todo eso, digamos. Uh-huh. ¡Qué belleza! Entonces sí puedo ser un gran escritor. Pero también decía él que tenemos tendencia a vivir una vida solitaria y desabrida. Uh-huh. Y entonces empecé a aceptar la realidad y que es así. Porque si bien yo vivo una estética de la existencia y yo quiero hacer de mi vida una obra de arte, uh-huh. ¿sí? Y siento que mi vida es una obra de arte, para un tercero mi vida debe ser aburridísima. Imagínate poner una cámara para ver qué es lo que hace Cayo todo el día, ¿no? Y muchas veces que la cámara me muestra a mí sentado ahí en el escritorio tecleando nada más, ¿no? Uh-huh. O tal vez me bajo 10 minutos a hacer lagartijas y de ahí vuelvo al teclado. Entonces, ¿eso es obra de arte? A otra gente va a decir que no, ¿no? Pero a mí me produce una satisfacción muy grande. Ya estoy totalmente desencantado, es decir, acepto que mi vida encierra contradicciones, encierra sombras y luces, y me encanta, me gusta cómo está.
Querido primo, se ha pasado súper rápido la hora, estamos ya sobre el límite, así que me encantaría para ir cerrando, si es que quisieras dar algunas palabras de cierre y además que anuncies nuevamente, por favor, tu libro para que la gente sepa dónde encontrarlo. Bien, simplemente decir que estoy agradecidísimo por la oportunidad. Me llena de mucha energía, aprendo mucho de vos. Tu capacidad de asombro me alucina. Creo que el infantilismo es mal visto por mucha gente, pero esa capacidad de asombro es una cualidad que tenemos en la infancia y que no deberíamos perderla, ¿no? Entonces, gracias por todo. Tarántula se presenta el 29 de julio, jueves, en la Fexpo Cruz, en el marco de las actividades de la Feria del Libro, en el Salón Enrique Finot, a las 8 de la noche. Ahí comenzamos la aventura. Qué bueno, qué maravilla, querido primo. Muchísimas gracias, súper enriquecedora tu participación, contentísima de haberte tenido aquí. Gracias de verdad y muchísimas gracias a todos ustedes por estar presentes.